Busquen, por favor, Romanos, capítulo 3. ¿Ya tienen Romanos 3? 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí donde dice todos, se refiere, según el contexto en los capítulos anteriores, tanto a los judíos como a los gentiles. Todos pecaron, dice. Unos tenían las escrituras, otros no las tenían, pero todos pecaron. No por el hecho de no tenerlas, no eran pecadores, dice, todos pecaron como consecuencias del pecado de Adán, como dice más adelante en Romanos 5. Todos pecaron y están destituidos, alejados, alienados de la gloria de Dios. Todos están condenados. Pero dice en el 24, qué contraste, vean, del 23 con el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí está el tema de la justificación. Es una de las doctrinas básicas del Evangelio. Quise tocar este tema de nuevo porque ayuda tanto a creyentes como a inconversos. Hay personas que yo veo que son cristianas de veras, que tienen sus altibajos, porque pues todos los cristianos los tenemos. Yo veo que son cristianos, pero que dudan de serlo. Tienen dudas, a veces están animados, a veces están desanimados, a veces creen que son cristianos, a veces creen que no lo son, y porque dudan de su salvación, se deprimen, etc. Pero yo creo que eso se debe a que no entienden bien esta doctrina. Esta doctrina, en un sentido, es sencilla, en otro sentido es profunda. Bueno, eso pasa casi con todas las doctrinas bíblicas. Tienen su lado positivo, su lado, más bien su lado claro y sencillo, pero hay cosas que son muy profundas. Y esta es una de ellas. Pero hay otros que creen que son salvos y que no lo son. Que están confiando en sus supuestos avances, creen que ya no son los mismos de antes, porque ya dejaron ciertas cosas y creen que ya son salvos, pero que no lo son. ¿Y saben por qué? Porque no entienden bien esta doctrina. Entonces yo creo que un correcto entendimiento de la justificación ayudará tanto a un grupo como al otro. Vean cómo dice, otra vez 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si ustedes entienden esto, si ustedes creen en esto, lo que dice el 24, ustedes no pueden estar desanimados ni mucho menos deprimidos. Si ustedes creen que han sido justificados, si ustedes creen que han sido redimidos, tienen motivos para cantar. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Algunos creen que la salvación se pierde. Los que creen que la salvación se pierde no entienden esta doctrina. Acuérdense, hermanos, que una persona que es un hijo de Dios ya no puede dejar de ser un hijo de Dios. Nuestros hijos ya no pueden dejar de ser nuestros hijos. Ustedes pueden desheredarlos, pueden quitarles su apellido si quieren, si se puede, pero no pueden negar el hecho de que son sus hijos. Un cristiano puede estar en un nivel espiritual muy bajo, pero si es un hijo de Dios, es un hijo de Dios. Pero los que creen que la salvación se pierde es que no entienden o no creen en esta doctrina. Si ustedes creen realmente que han sido justificados, si ustedes están metidos en una situación difícil, ustedes pueden soportar cualquier cosa
enfermedades, carencias, persecuciones, la cárcel, el martirio mismo. Pero si entienden esto, si han creído realmente en esto, ustedes podrán soportarlo todo. Una persona que duda de su salvación tiende a deprimirse, a estar desanimado. Si ustedes son de esos, de los que se deprimen, ¿cómo le van a recomendar a otros una religión que a ustedes no les ha funcionado? ¿Me explico? Hay personas que son muy pragmáticas. Ellos quieren, en todo caso, una religión que dé resultados. Dicen, ¿tu religión es mejor que la mía? A ver, dime, ¿qué tiene tu religión que no tenga la mía? Si tú me convences que tu religión es buena, bueno, pues a ver, demuéstramelo. Pero si ustedes no entienden esto, ¿cómo se los van a explicar? Si ustedes creen en esto, creen que la religión funciona, porque Dios funciona, porque Dios no miente. Nosotros creemos en un Dios que funciona, en un Dios que escucha la oración, en un Dios que transforma las vidas. Pero si tú crees que tu vida no ha sido transformada, si tú dudas que Dios te escuche, entonces tú no puedes recomendar esto. No puede ser una buena carta de recomendación. Yo espero que después de escuchar esto, pues nos ayude a todos los que estamos aquí a entender mejor esto y ayudar a tantas personas que no lo entienden. Que podamos entender y que lo entiendan otros, qué beneficios, qué riquezas, qué tesoros tenemos en Cristo. Vuelvan a su texto, Romanos 3. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que Cristo nos redimió. Cristo es nuestro redentor. Pero recuerden ustedes qué significa la palabra redención. La palabra redención es el pago de un rescate. Éramos esclavos del diablo, esclavos del pecado, pero Cristo murió en la cruz y nos rescató, nos redimió. ¿Pero nos redimió de qué? Vean, no podíamos obedecer la ley. Y la justicia de Dios exigía que fuéramos castigados. Todos los que están en Adán, los que no se sujetan a la ley, están bajo maldición, dice Pablo. Entonces, ¿qué es lo que la ley pronuncia sobre nosotros? El veredicto de que somos culpables y de que merecemos la muerte. Todos somos pecadores, dice en el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que merecemos por nuestros pecados? La muerte. Pero díganme, ¿quién puede pagar por sus pecados? Los ricos, los millonarios, ¿pueden darle dinero a Dios para que les perdone sus pecados acaso? Estábamos en la ruina espiritual y no había forma de que saliéramos de esa ruina. Nadie podía ayudarnos. Pero vino Cristo al mundo, vivió una vida de obediencia perfecta, murió en la cruz y pagó nuestro rescate. Entonces somos librados de la maldición de la ley. La ley ya no condena a los que están en Cristo, a los que han creído en Cristo. Pero vean una cosa, Cristo pagó la deuda de nuestros pecados. Vean. Totalmente. Cristo pagó la deuda de nuestros pecados totalmente. El micrófono. ¿No lo ibas a colocar acá? No, pero el de aquí no. Ahí está puesto. Está abajo del... Sí, pero si me alejo ya no se escucha. ¿No? ¿Sí? Cuando Cristo murió en la cruz, pagó la deuda que tenían todos los que creerían en Él. Pero vean, pagó la deuda totalmente, nada quedó a deber. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchos piensan que Cristo pagó una parte y nosotros debemos pagar el resto. Dicen, Cristo murió en la cruz, ya puso su parte, ahora tú debes poner la tuya. Si tú no pones la tuya, lo que Cristo hizo no sirve de nada. Eso es falso, eso es antibíblico. Cristo no puso media parte de puente para que nosotros construyéramos el resto. Cristo hizo todo lo necesario para que fuéramos al cielo.
Cristo ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Entonces, Cristo murió no para hacer posible la salvación, como muchos creen. Cristo murió para salvar. Cristo pagó por los que iban a ser salvos. Hay algunos que creen en la depravación media. Creen que en la caída el hombre quedó medio dañado, pero que tú puedes salvarte si quieres. Si tú le echas ganas, si tú pones tu parte, Dios te salva. Pero si tú no pones tu parte, entonces lo que Cristo hizo no funciona. Eso es falso. Cristo hizo todo lo necesario para que fuéramos perdonados y salvados. Acuérdense que Cristo se hizo sacrificio y ofrenda por el pecado, lo que dice en Hebreos. Cristo mismo fue el sacrificio. En el tabernáculo y en el templo del Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios, tipificando el sacrificio que Cristo haría en la cruz. Entonces, Cristo fue el sacrificio, pero también la ofrenda. En el Antiguo Testamento había tanto sacrificios como ofrendas. Cristo fue las dos cosas. Entonces ya no se requiere nada. Todo está hecho, todo está pagado. El asunto es que tú creas en lo que Él hizo. Y si tú crees en lo que Él hizo, eres justificado. Todo el puente ya está hecho. El puente que te va a llevar al otro lado, hasta el cielo. Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz como sustituto de los pecadores. Cristo murió en lugar de los pecadores. Acuérdense que cuando estaba en la cruz, Cristo dijo, consumado es. ¿Qué quiso decir con eso? Todo está hecho. Ya todo está concluido. Ya hice lo que tenía que ser hecho. Ustedes ya no tienen que hacer nada. Cristo sufrió en la cruz lo que nosotros merecíamos sufrir. Cristo sufrió en la cruz el infierno, millones de infiernos. Lo que nosotros merecíamos, Cristo lo sufrió. Entonces, escuchen, para los cristianos ya no hay condenación, ya no hay llamas eternas, ya no hay tormentos, ya no habrá llanto y crujir de dientes, porque Cristo todo eso lo sufrió en la cruz. Aquí mismo en Romanos, vean en el capítulo 8. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Acuérdense que hace 8 días vimos el tema de la unión con Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación es lo opuesto de la palabra justificación. Si estamos justificados, para nosotros ya no hay condenación. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú estás en Cristo, si tú andas en el Espíritu, para ti ya no hay condenación. Habrá un juicio. Todos vamos a ser juzgados, pero tú ya no vas a ser condenado. Tú ya no. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue condenado en tu lugar. Si tú entiendes eso, tienes motivos para cantar de alegría. Entonces Cristo hizo todo lo que era necesario hacer. Pero ahora vean la justificación que se deriva de la redención. Dice el 24, otra vez, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vean, como no podíamos cumplir con la ley, éramos pecadores culpables, todos culpables. ¿Cómo podía ser quitada nuestra culpa? La culpa no puede ser quitada. Si una persona es culpable, es culpable. ¿Cómo podremos hacerle para quitar nuestra culpa? Pero dice aquí que somos justificados por la redención. Ahora, ¿qué quiere decir ser justificados? Acuérdense, la palabra justificar quiere decir declarar justo a alguien. Entonces, Cristo declara como justos a los que creen en Cristo, en la redención que Cristo efectuó en la cruz. Ahora vean, la Iglesia Católica dice que justificar a una persona es hacerla justa. Pero eso no es cierto. Justificar a una persona es declararla justa, no hacerla justa. Por ejemplo, un juez puede declarar justo a un culpable con dinero. Es inocente, déjenlo libre. Los jueces dicen que es inocente, pero si es culpable, ¿es inocente? No. Un culpable es culpable aunque le digan que es inocente.
Un juez está para hacer justicia, pero si un juez declara inocente a un culpable, ese juez es cómplice del culpable, ¿sí o no? La palabra justificación es un término forense, es un término legal. Entonces, cuando Dios dice que somos justos, Él lo está diciendo. Pero ven una cosa, ahí cuando Él declara que somos justos, empieza la santificación. Acuérdense que Dios nos justifica y luego nos santifica. ¿Quiénes son los santificados? Los que son justificados. Si tú no has sido justificado, no puedes ser santificado. Si tú no has sido perdonado de tus pecados, tú no puedes apartarte del pecado. No puedes. Hagas lo que hagas. Tus intentos de nada sirven, tus lágrimas de nada sirven, tus ofrendas, tus diezmos de nada sirven. Tú eres esclavo del pecado. Hasta que tú seas justificado, empezarás a ser santificado y no antes. Dios declara justos a los que creen en Cristo, a los que están en Cristo. En ese momento empiezas a apartarte del pecado. Si tú no te apartas del pecado, tú no has sido justificado. Tú eres esclavo de tu pecado. Llevan a un hombre ante el juez. Se analiza su caso. Si se comprueba que es inocente, el juez lo declara inocente. Y ya sale libre. Es justificado porque es inocente, porque no hay pruebas que lo incriminen. Pero una persona que hay evidencias, que hay pruebas, que hay testigos y que dicen que eres culpable, tú no puedes ser justificado. Entonces, si hay justicia, el culpable tiene que ir a la cárcel. Pero acuérdense ustedes, antiguamente había zares, había príncipes, reyes, presidentes, que indultaban a algunos presos, porque pues les daba gana y andaban de buenas, les caía bien un preso, etc. Iban al reclusorio, a la cárcel y decían, yo indulto a este, déjenlo libre, que se vaya. No, el otro encantado, ya estaba condenado a muerte. Ay, me indultó el rey, ya no me van a matar. Un rey podía indultar, pero no podía justificar. ¿Entienden? Aunque lo indultaba, él seguía siendo culpable. Pero ven una cosa, Cristo nos indulta y nos justifica. Eso solamente lo puede hacer Dios. Nadie puede hacer eso más que Dios. No se puede justificar a un hombre a menos que se compruebe su inocencia. Pablo dice en diferentes partes que todos somos pecadores, todos somos culpables delante de un Dios santo, pero que somos declarados justos en Cristo. Vean otra vez en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero una persona que no conocía las Escrituras, un gentil que no tenía acceso al Antiguo Testamento, ¿por qué era culpable? Dice, todos pecaron. Dice, oigan, pero ¿cómo soy culpable yo si yo no conozco ni siquiera las Escrituras? Somos culpables por Adán, porque heredamos la culpa de Adán. Entonces, ¿cómo declarar justos a esas personas? Si somos culpables, ¿cómo declararlas justas? Ustedes han de saber que en Texas, en Estados Unidos, donde existe la pena de muerte, agarran a un criminal que debe muchas, lo llevan a un juicio y ahí todo demuestra que es culpable y lo sentencian a muerte. Digamos un joven que mató a muchos, lo sentencian a muerte. Entonces llega su papá ante el juez y le dice, señor juez, mi hijo ya fue sentenciado a muerte, mi hijo merece la muerte, pero déjeme decirle algo, yo eduqué mal a mi hijo, no supe ser un buen padre, no habría modo de que yo diera mi vida por la de mi hijo. Mátenme a mí, llévenme a mí a la silla eléctrica, a él déjenlo libre. ¿Qué le va a decir un juez? Mira, el culpable es él, no tú. Sí, cometiste errores como padre, pero pues él, el que cometió los crímenes fue él. Él es el que tiene que morir. Yo doy mi vida por él. Eso no lo puede hacer un juez, no lo puede aceptar un juez, pero Dios lo hizo. Dios hizo eso. Dios mismo vino al mundo, murió en la cruz y paga por nosotros. Él se hizo culpable por nosotros.
Y si ustedes creen en eso, son justificados. Así es de sencillo el asunto. Hagan de cuenta que Cristo le dice al Padre: Padre, todos estos son culpables, todos estos están destituidos de tu gloria. ¿No habría modo de que aceptaras mi vida en lugar de la de ellos? Yo pago por ellos, yo voy a llevar sus culpas. Yo soy justo, ellos son los pecadores. ¿No aceptarías mi justicia en lugar de la de ellos? ¿Y qué dijo Dios? La acepto. Cristo ocupó el lugar de los pecadores, el sustituto de los pecadores. Y vean cómo lo dice, ya vimos el 24, ¿no? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, pero hay una coma, todavía no acaba con el argumento, y dice en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué cosa es propiciación? El cubrir el pecado de las personas. Cristo muere en la cruz y con su sangre cubre nuestros pecados. De manera que Dios ya no ve nuestros pecados, ve la sangre de su Hijo amado. Entonces, nuestros pecados son cubiertos y la sangre pura de Cristo nos limpia. ¿Qué hicimos para eso? Nada. Señor, le dice Cristo al Padre, yo voy a sufrir la muerte que ellos merecen. Yo soy justo, el único justo. Yo les voy a dar a ellos mi justicia. ¿Entienden ustedes lo que es la sustitución de Cristo? Él es nuestro sustituto. Es increíble esto. Pero Dios lo hizo porque Dios hace cosas increíbles. ¿A quién se le hubiera ocurrido un intercambio así? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, hagan de cuenta que Cristo le estaba diciendo al Padre, Padre, antes de venir al mundo yo estaba en mi trono allá. Deja que estos se sienten en mi trono y yo voy a ir en su lugar al infierno. Cristo sufrió nuestro infierno y nosotros nos sienta en su trono. ¡Wow! Él está ahora sentado allá, pero como Él es nuestra cabeza, nosotros estamos sentados con Él simbólicamente. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Entonces, ¿quién puede condenarnos? Si nuestro representante está allá, nosotros estamos allá, ¿quién nos condenará? Pero vean, somos justificados por Cristo, en Cristo. No somos justificados en nosotros mismos. No, en nosotros mismos está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Pero en Cristo los creyentes somos justos. Cristo nos da su vestido de boda, su vestido blanco, su vestido inmaculado. ¿Se acuerdan cuando el pródigo regresó a la casa? El papá, le mandó poner el mejor vestido. Ese es el mejor vestido. Y nos manda a hacer una fiesta. Cristo es nuestra fiesta. Cristo nos quita nuestro sucio ropaje y nos pone el suyo. Entonces vean, cuando un cristiano es justificado, ya no puede dejar de ser justificado. Ya no podemos ser más justificados ni menos. Todos los cristianos somos justificados igualmente. La diferencia está aquí, en la santificación. Todos somos justificados. Esto crees, esto no. Entonces, si Cristo ya pagó la deuda de mis pecados, si Cristo murió en mi lugar, yo he sido perdonado para siempre. Dios le cobró a Cristo lo que yo le debía, entonces yo ya no le debo nada al Padre. ¡Wow! ¿Entienden eso? ¿Qué dijo Amado Nervo en uno de sus poemas al final? Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. A ver que se lo diga Dios. Dios, nada te debo, nada me debes. ¿Quién le va a decir eso a Dios? Esta doctrina de la justificación la enseñó Cristo, la enseñó Pablo, la enseñaron los reformadores, la sacaron del baúl. Pero vean, las iglesias reformadas dicen creer en la justificación. Los anglicanos, los presbiterianos, los nazarenos, los luteranos, pero en realidad no creen en eso. No creen. ¿Saben por qué? Esas iglesias que yo les menciono bautizan niños. La iglesia católica. Los que bautizan niños no creen en la justificación por la fe. No creen en la redención de Cristo. Son iglesias falsas todas esas. Dicen creer en la justificación, pero solamente en teoría. En la realidad no lo creen.
Si Dios ha declarado justos, inocentes, sin culpa, a los escogidos, ¿quién va a decir que son culpables? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el juez supremo. Y si Él dice que somos justos, pues ya la hicimos. Ahora vean ustedes cómo se otorga este regalo. Vean Romanos 3. Vean el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Vean cómo dice, gratuitamente, y luego agrega, por su gracia. Es lo mismo, gratuitamente y por su gracia es lo mismo, simplemente agrega palabras para enfatizar el asunto. Por medio de la fe en su sangre, o sea, en lo que Cristo logró muriendo en la cruz. ¿Sí? Entonces, si tú quieres ser justificado, si tú quieres ser perdonado de todos tus pecados, ¿cómo lo vas a recibir eso? Gratis, dice. No te cuesta nada. Pero ven una cosa, esto debiera ser fácil de creer, pero hay muchísimas personas que no creen en esto. Son muchos los que no creen ser lo suficientemente buenos para merecer esto. Dicen algunos, pues estoy tratando de cambiar. Dios no te va a dar la gloria porque trates de cambiar. Es que ya dejé el cigarro. Es que ya no juego a la baraja, ya no juego al dominó, ya no voy al billar, ya no como moronga, dicen otros, ya no tomo Coca-Cola. No es por lo que tú hagas que Dios te va a salvar. Vamos a suponer que un millonario ya se va a morir, tiene cáncer y ya está en su fase terminal y le dice a Dios, Dios, tengo 50 millones de dólares en el banco, te los doy todos para que me justifiques. Nada puedes hacer para ser justificado, nada. Señor, yo he dado mi diezmo toda mi vida, tienes que perdonarme. No, el cielo no se gana con diezmos ni con dinero. Muchos creen que van a ser salvos porque tienen una buena religión. La religión no salva. Aunque tú tengas la mejor religión, si tú no dejas tu pecado, tú no eres salvo. Si tú dices que eres salvo y andas en mentiras, en egoísmos, en soberbias, en rencores, en envidias, tú no eres salvo. No te engañes creyendo que lo eres. Vas y das una ofrenda. Dios necesita de ofrendas, Dios necesita de dinero. Hay otros que oran una hora en la mañana, otra hora en la noche. Yo conocí un hombre en la iglesia pentecostés que tenía callos en las rodillas, me los enseñó, presumía de sus callos. ¿Una persona va al cielo por tener callos en las rodillas? Hay otros que leen mucho la Biblia, tienen todo esto gastado de tanto que leen y rayan y marcan de muchos colores, todos los textos los tienen rayados. ¿Te vas a salvar por eso? No. Aunque leas la Biblia 5 veces al año, no por eso te vas a salvar. Lo que Dios quiere es que dejes tu pecado y si no lo dejas estás perdido. Dios no está en contra de que des una ofrenda, Dios no está en contra de que leas, Dios no está en contra de que ores. Dios está en contra del pecado, no confíes en eso. Hazlo, pero no confíes en eso. Hay algunos que dicen creer en esta doctrina, pero dudan de si serán cristianos verdaderos. Le pregunto a uno de ellos, oye, ¿tú ya creíste en Cristo? No, pues sí. ¿Tú crees que la salvación no la mereces? No, pues no la merezco, lo que yo merezco es el infierno. Pero son personas que están tratando de hacer cosas para que Dios los acepte. Dios no te va a aceptar por lo que tú hagas. Las personas que están haciendo algo para que Dios las acepte no entienden esto. Las personas que confían en sus supuestos avances, en lo que hacen, son humildes y están llenos de soberbia. He escuchado a algunos que dicen, tal vez pronto me bautice, porque ya no soy el de antes, creo que ya he mejorado, ahora sí ya me quiero bautizar. No te vas a salvar por bautizarte. Una persona dice, es que yo no soy suficientemente bueno para bautizarme. ¿Qué le decimos? Nunca vas a ser lo suficientemente bueno. Cuando deje de pecar voy a bautizarme. Nunca vas a dejar de pecar. ¿Hay alguno aquí que no peque?
Hay personas que dicen, a partir de mañana voy a leer más, voy a orar más. Ya le voy a echar más ganas. Y así duran unos cuantos días. Dicen, ay, creo que voy bien, ya me siento bien, así voy a continuar. Y de repente, ¡pum!, caen en pecado. Yo creí que este pecado ya estaba vencido y volví a caer. El problema de esas personas es que nunca han experimentado una verdadera convicción de pecado. Vean, es posible que una persona se bautice sin haber experimentado una verdadera convicción de pecado. La experimentaron superficialmente. Yo les recomiendo que si experimentaron una superficial convicción de pecado, ahora la experimenten más, que le busquen más a Dios de todo corazón, que se arrepientan de veras. ¿Saben una cosa? Dios nos muestra nuestro pecado de muchas maneras. Dios nos muestra nuestro pecado a través de nuestra pareja, a través de nuestros hijos, a través del patrón, a través de una carencia, a través de una enfermedad. Dios nos muestra nuestro pecado, ¿para qué? Para que hagas algo, para que no te quedes con los brazos cruzados. Hay personas que son bautizadas, que fueron criadas en un hogar cristiano, les inculcaron buenos principios morales. Hay niños que tienen padres cristianos que les inculcan desde niños a dar una ofrenda. Oye, hijo, ¿cuánto te ganaste? 100 pesos. Tienes que dar tus 10 pesos de ofrenda. Hijo, órale. Qué bueno que les inculquen esos principios. Pero ¿qué tal que estos niños crecen? Dicen, no, pues yo no soy malo. Desde chico iba a la escuela dominical. Desde chico oraba por los alimentos. No, pues yo no soy malo. Y luego se bautizan, pero sin haber experimentado su convicción de pecado. Bueno, si tú no te sentiste pecador antes, pues que Dios te muestre ahora tu pecado, que te arrepientas ahora. Una de estas personas que le inculcaron buenos principios morales puede entender en su mente que es pecador, pero no acá. Y el problema no está tanto aquí como acá, el problema es aquí. De repente, hermanos, nos llenamos de ira, nos llenamos de soberbia, decimos palabras que no debemos decir y decimos, ¿cómo? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice esto? Se supone que yo ya no debería de haber hecho esto. Ahí está tu pecado. Dios quiere que lo veas y que te arrepientas. Pero es que nunca han entendido la verdadera naturaleza del pecado, la contaminación del pecado. Un hombre es pecador aunque nunca haya robado, aunque nunca haya matado, aunque nunca haya adulterado. Eres pecador desde que naciste. Si yo les preguntara a ustedes, personalmente, ¿cuándo vieron su pecado? ¿En qué circunstancias vieron su pecado? ¿En qué circunstancias se arrepintieron? ¿Qué me contestarían? Dicen algunos, escriben en sus Biblias, tal día y a tal hora, leyendo este texto, yo fui convertido. Y ahí lo marcan ahí con unas rayotas. El día fulano de tal, a tal hora, leyendo este texto fui convertido. ¿Y cómo lo saben? Es que me sentí mal porque derramé unas lágrimas cuando estaba leyendo ese texto. Eso no significa nada. Lloraste cuando estabas leyendo ese versículo, pero pues al día siguiente volviste a la misma. Una lágrima que derramaste no significa que tú seas convertido. Todos pecaron, dice Dios. Pero los fariseos leían la Biblia, bueno, el Antiguo Testamento, iban al templo y llevaban su borreguito y lo sacrificaban. Y no, nosotros somos santos. ¿Qué quiere decir la palabra fariseos? Santos. Nosotros somos santos. Los pecadores son aquellos. Nosotros somos santos. ¿Y quiénes mataron a Cristo? Los fariseos, los santos. Los que mataron a Cristo no fueron borrachos, asesinos, criminales. No, eran fariseos, eran religiosos. El corazón de los fariseos estaba lleno de soberbia. Una persona puede decir, ya cumplí con mi deber, ya fui al templo, ya oré, ya di mi ofrenda, yo soy santo. No te engañes. Una persona que siempre ha sido una buena persona, ¿cómo puede pedir ser justificado? ¿Cómo pedirá perdón? ¿De qué se va a arrepentir? No, si yo no soy malo. Si tú tratas de ganar tu salvación, si tú tratas de mejorarte a ti mismo, si tú tratas de cambiar por ti mismo, nunca lo vas a lograr, nunca. El único que nos da un corazón nuevo es Dios, es Cristo. Cuando tú naces de nuevo, Dios te da un corazón nuevo.
Y es entonces que empieza la santificación. Pero vean, todo lo hace Dios, tú no haces nada. Lo único que debes hacer es caer de rodillas, humillarte, pedirle a Dios que te dé el nuevo nacimiento, que te dé un nuevo corazón. Pero si tú quieres cambiar para que Dios te perdone, inténtalo, a ver si puedes. No somos justificados por nuestros esfuerzos. Somos justificados gratuitamente, lo acabamos de leer. No somos justificados por nuestras buenas intenciones. Ay, es que yo ya no quiero ser el mismo de antes. Comprendo que he cometido muchos errores y ya no quiero cometerlos. No por eso vas a ser justificado. Qué bueno que trates de cambiar, que ya no quieras ser el mismo de antes, pero eso no equivale a ser justificado. No hay nadie que pueda justificarse a sí mismo. No hay nadie que pueda redimirse a sí mismo. Cristo tuvo que redimirnos porque por nosotros mismos nadie podía. Si hubiéramos podido cambiarnos a nosotros mismos, Cristo no hubiera venido al mundo, no hubiera muerto en la cruz. Cristo murió porque nosotros no podíamos salvarnos. Él murió para salvarnos, tú no te vas a salvar. Hagas lo que hagas. Pobre gente que va a la basílica, de rodillas, se llenan de sangre las rodillas, van a ir al cielo por llenarse la sangre de rodillas, las rodillas de sangre. Nadie puede contra el pecado nadie puede. Cristo vino a morir en la cruz por eso, porque si hubiéramos podido contra el pecado, pues ¿para qué venía? Entonces, la justificación, el perdón, la redención, la salvación, la vida eterna, todo el paquete está en la obra de Cristo en la cruz. Confía en Él, pon tus ojos en Él, no confíes en ti mismo, no te estés mirando a ti mismo en tus avances y retrocesos. Les he comentado a veces que hay veces que ya me acuesto, ya me voy a acostar y me siento mal. Me siento mal porque me siento pecador. Pero de repente empiezo a pensar en Cristo. Pienso en mí y me dan ganas de llorar. Pienso en Cristo y me dan ganas de brincar de gusto. Digo, Señor, bendito seas. Bendito seas, Jesús, que derramaste tu sangre por mí. Entonces me duermo bien contento, con una sonrisa en los labios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todos vamos a ser juzgados, pero ¿quién nos va a condenar? Si ya Cristo nos justificó, ya nos redimió, ya pagó, ¿quién nos va a condenar? No debemos mirar nunca nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son cambiantes, son fluctuantes. A veces nos sentimos mal, a veces nos sentimos bien. A veces nos sentimos eufóricos, a veces deprimidos. Mira a Cristo, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si somos justificados, nunca dejaremos de serlo. Si somos hijos de Dios, nunca dejaremos de serlo. Y si el Padre nos amó, nos ama como ama a Cristo. ¿Entienden ustedes eso? Que el Padre ama a los suyos como ama a Cristo. ¿Entienden ustedes eso? Si ustedes creen eso, tienen motivos para tener el más grande gozo, para hacer una fiesta continua. No debemos estar tristes ni desanimados, mucho menos deprimidos. Tenemos tantos motivos para alabar a Dios, pero si ustedes no han sido justificados y si andan en pecado, tienen motivos para deprimirse, para llorar. Yo espero que muchos que están aquí, que creen que son salvos y no lo son, Dios les muestre su pecado para que se arrepientan de veras, para que no confíen en ustedes mismos y pongan toda su confianza en Cristo. Si hemos de ser salvos, será por lo que Cristo hizo. Nadie va a llegar al cielo diciéndole a Dios, Señor, yo merezco el cielo. No, yo hice muchas buenas obras, yo merezco estar en el cielo. Nadie merecerá eso. Cuando estemos en el cielo, hermanos, los que vamos a estar, todas nuestras coronas, si recibimos alguna, la vamos a echar a los pies de Jesús, Señor. ¿Qué merezco yo? Todo lo mereces tú. A tu nombre la gloria. Te damos gracias, Padre, por lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias por tu salvación, por la vida eterna. Padre, ayuda a los que no se han arrepentido, ayúdales a ver su pecado profundamente, como debe ser, a que se arrepientan, a que experimenten una verdadera convicción de pecado y a que lo dejen, que abandonen, Dios, su pecado. Y ayúdanos a todos en el entendimiento de estas cosas y aumenta nuestra fe, nuestro gozo, nuestra gratitud, nuestra alegría
y que vivamos, Padre, de aquí hasta el último día de nuestras vidas en obediencia y en alegría delante de ti, porque Cristo lo vale, Cristo lo merece. Es en tu nombre que te pedimos esto. Amén. Vamos a cantar otro himno.